Buenas noches, Rafa. Me llamo Hernán Soto, y durante 10 años trabajé como vigilante nocturno en el cementerio del Este, a las afueras de Quito. Nunca creí en fantasmas, ni en maldiciones, ni en esas historias que cuentan los sepultureros para asustar a los nuevos. Pero hay una línea muy delgada entre la rutina y la locura, y a veces basta una noche para cruzarla sin retorno. El cementerio tenía más de 100 años. Era un terreno enorme, dividido por callejones de tierra, con cipreses que parecían columnas negras. Las lápidas eran de distintos tiempos, algunas nuevas, otras tan gastadas que los nombres habían desaparecido, como si el olvido hubiera borrado también la vida de quienes reposaban allí. Yo conocía cada rincón, cada tumba, cada sonido. O eso creía. Mi turno empezaba a las 10 y terminaba al amanecer. El protocolo era sencillo: recorrer los pasillos cada hora, revisar el portón principal y asegurarme de que ningún animal, ni humano ni otro, anduviera dentro. El jefe decía en broma que los únicos que entraban después de medianoche eran los que no sabían que estaban muertos. Yo reía, pero después de la tercera noche, ya no tanto. El primer cambio lo noté una madrugada de invierno. El frío era tan intenso que el aliento se volvía humo sólido. A eso de las 2:33, escuché un sonido metálico, el golpe de una pala contra piedra. Pensé que algún ladrón intentaba abrir una tumba. Corrí hacia el sector norte, donde están los nichos más antiguos, y encendí la linterna. Nada. Solo tierra removida y un silencio espeso, demasiado espeso. Volví a la caseta y anoté el incidente en el registro. Mientras escribía, el foco del techo empezó a parpadear. Pensé que era la humedad, pero de repente se apagó por completo. El generador seguía encendido, y sin embargo, todo quedó en tinieblas. Solo escuchaba mi propia respiración y un leve zumbido en los oídos, como si el aire vibrara. Y entonces, Rafa, escuché mi nombre. Susurrado. No fuerte, sino con una claridad imposible. Hernán. Venía del pasillo central, justo frente a la caseta. Afuera no había nadie. Ni viento, ni animales, nada. Solo ese llamado suave, insistente. Salí con la linterna en la mano. El haz de luz apenas cortaba la oscuridad. Entre las lápidas, el suelo parecía respirar. Y allí, a unos 20 metros, vi una figura. No sé cómo describirla. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Llevaba un traje antiguo, empapado, y en la mano sostenía un farol apagado. No se movía. Solo me miraba. O al menos eso creí. Le grité que se identificara, pero no respondió. Avancé 2 pasos, y la luz de mi linterna se apagó sola. Oscuridad total. El silencio se volvió tan denso que podía oír el latido de mi corazón. Y entonces, un sonido. No pasos. No respiración. Era como si alguien arrastrara los dedos sobre la madera de los ataúdes, desde abajo. Volví corriendo a la caseta, cerré la puerta y me quedé allí, con el radio en la mano, esperando oír algo. Nada. Hasta que el foco del techo se encendió de nuevo, y el reloj marcaba 2:47. Habían pasado 14 minutos, aunque yo juraría que fueron segundos. Pensé en llamar al jefe, pero no lo hice. No quería ser ese tipo. El que escucha cosas. El que empieza a ver sombras donde no hay. Pero esa noche, cuando revisé las cámaras, el miedo dejó de ser imaginación. En la pantalla del pasillo central, justo frente a la caseta, había una imagen congelada. Una figura parada, con un farol en la mano, mirando directamente hacia la cámara. No era humano. Su rostro, no tenía rostro. Solo una mancha oscura, como si la cámara se negara a enfocarlo. Intenté retroceder la grabación, pero el sistema se bloqueó. El contador de tiempo se detuvo en 2:47. Y en la esquina inferior de la pantalla, un texto parpadeaba, como un error del sistema. Turno cumplido. Nadie más tocó las cámaras esa noche. Nadie supo explicarlo. Pero desde entonces, Rafa, cada vez que miro el reloj y marca esa hora, siento que alguien vuelve a hacer ronda conmigo. Después de esa noche dejé de creer que conocía el cementerio. Podía recorrerlo con los ojos cerrados, sabía dónde el terreno hacía un pequeño desnivel, donde las placas estaban sueltas, que cruces se caían con el viento, pero ya no me sentía dueño del lugar.
Era como si alguien más estuviera patrullando conmigo. No conmigo. Antes que yo. Al tercer día pedí hablar con don Jaime, el sepulturero más viejo del lugar. Llevaba 40 años allí. Tenía las manos manchadas de tierra de forma permanente, como si ya no pudiera quitársela nunca. Cuando le conté lo del hombre del farol, no se sorprendió. Solo suspiró, miró hacia el portón cerrado y dijo casi en un susurro. Pensé que ya no volvía. Le pedí que no jugara conmigo. Le dije que había visto la grabación, que tenía pruebas, que no era sugestión. Y él respondió sin mirarme a la cara. No estoy diciendo que no lo viste. Te estoy diciendo que no es nuevo. Me contó algo que nunca había escuchado en boca de nadie de seguridad, porque esas historias no llegan al contrato. Mucho antes de que yo entrara, había otro vigilante nocturno, Roberto Ávila. Hombre callado, exmilitar, puntual. Su registro de entrada siempre marcaba 6. Su registro de salida, 6. Era estricto. Dicen que una vez enfrentó Socino a unos tipos que querían robar bronce de las lápidas. Una madrugada de 1974, Roberto no hizo el reporte de las 3. Tampoco apareció a las 6. Lo buscaron por todo el cementerio y lo encontraron al amanecer, de rodillas frente a una fosa abierta, con la linterna rota en la mano y la mirada perdida. No hablaba. No reaccionaba. No parecía herido, pero tampoco parecía vivo. Murió 2 días después. Nunca volvió al trabajo, al menos no oficialmente. Porque, según los viejos del barrio, desde entonces alguien seguía caminando el cementerio a las horas en que los vivos ya no se atreven a caminar. Y siempre, siempre, llevaba en la mano un farol. No es que quiera asustarte, Hernán, me dijo don Jaime, bajando todavía más la voz. Es que él sigue pensando que está de turno. Ese comentario me dejó con un frío que nada tuvo que ver con el clima. Esa misma noche, entré al servicio sintiendo algo que nunca había sentido, miedo antes de empezar. No miedo a que entrara alguien del exterior. Miedo a lo que ya estaba adentro. A las 2:15 salí a hacer la ronda. No había luna, solo la luz anaranjada de las farolas viejas que apenas alcanzaban a iluminar las hileras de nombres. Los cipreses se mecían despacio. El aire estaba demasiado quieto para esa hora. Caminé por el sendero central, pasé frente al bloque de nichos antiguos y giré hacia el sector más viejo, donde casi nadie visita las tumbas. Ahí fue cuando empecé a escuchar los pasos. No eran míos. Yo me detuve. Los pasos siguieron. 3 pasos más. Despacio. Atrás de mí. Me giré con la linterna alzada. Nada. Volví a caminar, esta vez más rápido. Los pasos se aceleraron detrás de mí, imitando mi ritmo. No escuchaba respiración, no escuchaba ropa moviéndose, solo el peso de unas botas antiguas hundiéndose en la tierra húmeda. ¿Quién anda ahí?, pregunté, y hasta mi propia voz me sonó extraña, como si hablara bajo el agua. Nadie respondió. Pero los pasos se acercaron. Se acercaron tanto que pude sentirlo justo detrás de mi hombro derecho. No lo veía, pero lo sentía, Rafa. Como cuando sabes que alguien está parado detrás de ti mirándote la nuca. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. El aire cambió de golpe. No fue viento. Fue algo más, denso. Como si el cementerio entero hubiese exhalado al mismo tiempo. Todas las velas que la gente había dejado en las tumbas se apagaron de una sola vez. Puedo jurarlo. Todo quedó a oscuras en un instante. Y en esa oscuridad, por primera vez, escuché claramente su respiración. No era humana. No era agitada, ni cansada, ni enferma. Era, antigua. Profunda, pesada, como el sonido de tierra cayendo en una tumba. Una inhalación larga, como si llenara los pulmones con el frío de todos los inviernos pasados. Y luego una exhalación áspera, que parecía arrastrar polvo. Yo no podía moverme. Las piernas no respondían. Era como si algo me hubiera clavado al suelo para que no huyera. Sentí cerca de mi cuello un soplo frío. Un susurro raspado, como voz que ya no tiene garganta. Ronda, completa. Y entonces, justo a mi lado, a la altura de la tierra, se encendió una luz. No era una linterna moderna. Era una llama amarillenta, oscilante, como de un farol metálico de otro siglo. La luz temblaba, pero no por el viento.
Temblaba como si la sostuvieran unas manos que ya no tiemblan porque están rígidas. No tuve valor de mirar directo a quien la sostenía. Sabía que si levantaba la vista demasiado rápido iba a ver algo que no estaba listo para aceptar. Me forcé a hablar. No sé de dónde saqué la voz. ¿Qué quiere?, pregunté, en un hilo. La respuesta llegó despacio, casi sin sonido, pero clavándose como un peso dentro del pecho. Respeto. Y después de esa palabra, el farol se apagó. Las velas de las tumbas volvieron a encenderse solas, una por una, como si alguien caminara frente a cada cruz devolviéndoles la llama. Mis piernas se soltaron. Pude respirar. Miré el reloj. 2:47. Otra vez esa hora. Corrí hasta la caseta, cerré la puerta con llave y me quedé temblando sin sacarme el abrigo. Me ardían los ojos, pero no lloré. No podía. Sentía que hasta las lágrimas iban a hacer ruido en un lugar donde había cosas que no querían ser molestadas. Esa madrugada, cuando revisé las cámaras, casi dejé de trabajar. En la toma del sector norte se veía claramente un haz de luz moviéndose solo entre las tumbas, como un farol caminando sin cuerpo que lo cargara. Yo estaba allí también, a varios metros de distancia, congelado, inmóvil. Y aunque yo juraría que estaba solo, la cámara mostraba dos sombras proyectadas en el suelo. Dos. La mía, y otra más alta, parada justo detrás de mí. Después de esa noche, Rafa, algo cambió en mí. El miedo no se fue. Solo se volvió más silencioso, más íntimo, como una enfermedad que no mata, pero tampoco te deja vivir del todo. Seguí trabajando, aunque cada turno era más difícil. No por lo que veía, sino por lo que sentía que me observaba cuando no miraba. Los compañeros decían que me estaba volviendo raro. Que hablaba menos. Que a veces me quedaba mirando al vacío, justo en dirección al sector norte. Yo no les decía nada. ¿Cómo explicarles que, cada madrugada a las 2:47, escuchaba una respiración que no era mía detrás de la puerta de la caseta? Intenté ignorarlo, hasta la noche del 15 de junio. Esa fue la última vez que patrullé solo. La guardia empezó tranquila. Llovía, el sonido de las gotas contra las lápidas era casi hipnótico. Caminé por los pasillos con la linterna apagada, ya conocía de memoria cada curva, cada árbol. A las 2:30, llegué al sector donde había visto el farol por última vez. El aire estaba inmóvil, tan denso que costaba tragar. Y entonces, bajo la lluvia, lo escuché. Golpes. Lentos. Sordos. Desde abajo. No eran pasos. Eran 3 golpes seguidos, luego una pausa, luego 3 más. Como si alguien tocara desde el interior de una caja de madera. Venían de una tumba sin nombre, de las más antiguas, justo al final del sendero. La tierra se movía, apenas, como respirando. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sabiendo que la respuesta era imposible. El silencio respondió primero. Luego, una voz. Baja, ronca, ahogada. Hernán, turno, completo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Retrocedí, tropezando con una cruz. El farol se encendió solo, a 1 metro de distancia. La llama temblaba bajo la lluvia, pero no se apagaba. A su luz, vi una figura de rodillas sobre la tierra removida. Era él. El vigilante. El del farol. El que no tenía rostro. Esta vez me habló con voz clara, sin eco. Me reemplazaron, demasiado pronto. El farol crepitó. Pude ver sus manos, negras, húmedas, como si hubieran salido de la tierra. Una llevaba la pala. La otra señalaba hacia mi pecho. «Te toca», dijo. El viento sopló de repente, helado, y las luces del cementerio se apagaron una a una. El farol seguía encendido, acercándose. Yo retrocedía, pero cada paso que daba hacia atrás era más pesado, como si el suelo me succionara. Entonces escuché más respiraciones. No una. Decenas. Miles. Como si todo el cementerio despertara a la vez. El sonido venía de abajo, de entre las tumbas. Suspiros, exhalaciones, gemidos leves. Un coro de almas que recordaban cómo se respira. El aire se volvió irrespirable. Intenté gritar, pero el grito se ahogó en mi garganta. Solo pude correr. Llegué a la caseta empapado, con las manos temblando. Llamé a la policía,
pero la radio no funcionaba. El generador se apagó. La oscuridad era total. Y en la ventana, empañada por mi propio aliento, apareció una frase escrita desde afuera. Turno cumplido. No recuerdo mucho después. Me encontraron al amanecer, tirado en el suelo, con las botas llenas de barro y el reloj roto marcando 2:47. El jefe dijo que había sido un desmayo. Yo lo dejé creerlo. Nunca volví. Semanas después, un nuevo vigilante ocupó mi puesto. A veces me escribe. Dice que todo está tranquilo, que el trabajo es fácil, que solo le incomoda una cosa. Cada noche, a la misma hora, las cámaras muestran un punto de luz moviéndose solo entre las tumbas. Y en el registro electrónico, justo a las 2:47, aparece una línea automática. Ronda completada por H. Soto. Nunca le conté que dejé la radio encendida esa noche. A veces, cuando la prendo por curiosidad, todavía escucho una respiración lenta al otro lado. No jadea. No suplica. Solo respira. Como si alguien siguiera cumpliendo su turno, sin saber que ya no pertenece al mundo de los vivos. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido. Mi nombre es Rubén Calderón, y fui vigilante nocturno durante 5 años en un cementerio municipal cercano a Valencia. El cementerio no era grande, pero sí estaba vivo. Cuando digo vivo, no hablo de flores frescas o de visitas diurnas. Hablo de lo que se siente cuando el sol baja y las sombras se quedan como si tuvieran dueño. Yo entraba siempre a las 9 de la noche. El encargado diurno dejaba las llaves, me firmaba la entrega del portón y se iba, dejándome solo con 3 cosas: el perro callejero que siempre rondaba las fosas viejas, una linterna que parpadeaba si la movías demasiado rápido, y el silencio. Ese silencio, al principio parecía paz. Después empecé a notar que no era silencio de verdad. Era maíz parecido a alguén segurando o folego. Mi trabajo era básico: revisar que nadie saltara las paredes, evitar que adolescentes entraran a grabar vídeos para internet, y patrullar el pasillo central cada hora. El resto del tiempo, me quedaba en la caseta de ladrillo mirando las cámaras de seguridad. 6 cámaras, siempre las mismas. 3 apuntando a los pasillos principales. 3 apuntando a las zonas antiguas, esas que la gente ya no visita porque los que están ahí ya no tienen quien los recuerde. Todo iba bien hasta la noche en que la vi por primera vez. Era otoño. Hacía frío, pero no llovía. A las 2:11, una de las cámaras falló y se quedó en blanco un par de segundos, la cámara del sector B, el más viejo. Eso pasaba a veces, así que no me preocupé. Pero cuando volvió la imagen, había alguien allí. Una mujer. Estaba parada entre 2 lápidas, de perfil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No se movía. Llevaba un vestido claro, pero el tejido no parecía moderno, y eso fue lo primero que me inquietó. No era ropa de nadie de ahora. Era tela pesada, recta, como esas fotos antiguas en que ninguém sorri. Al principio pensé que era una familiar que había entrado escondida na hora do fechamento. Sucede. Gente que pulou o muro para chorar socina. Pero había 2 detalles que no me dejaban tranquilo. El primero, no tenía paraguas, ni chaqueta, ni bolso. Nada. Solo el vestido. Y el cabello, suelto, pegado al rostro. El segundo, estaba descalza. Amplié la imagen. Confirmado. Pies desnudos sobre piedra fría. Pies inmóviles. Eso ya era raro. Cogí la linterna, las llaves y salí de la caseta, hablando por radio como si hubiera más gente conmigo, para no sentirme tan expuesto. Unidad 1 en camino al sector antiguo. Posible intruso. Nadie respondió, obviamente. Estaba solo. Pero a veces ayuda a oír tu propia voz ordenada, como si todo fuera un protocolo normal. Caminé rápido por el pasillo central. Las luces eran esas amarillas viejas, que iluminan poco y deforman las sombras. Cada cruz parecía más alta de lo que era. Cada rama que tocaba el mármol sonaba como uñas. Cuando doblé hacia el sector B, noté algo que me dejó frío: no había marca de pasos. El suelo estaba húmedo de la condensación nocturna, y aún así, nada. Ni rastro. Como si hubiera bajado del cielo y se hubiera quedado quieta en el exacto punto donde la vi. Apunté la linterna.
Señora, nada. Sentí el pecho apretado. No fue miedo inmediato, fue esa sensación rara que antecede el miedo. Me aviso. No sigas, bajito, pero firme dentro de ti. Y entonces la escuché llorar. No me malinterpretes, Rafa. No era un llanto normal. No era el sollozo de alguien desesperado. Era, como si la garganta estuviera rota por dentro. El sonido salía entrecortado, áspero, como si cada intento de respirar doliera. Era un llanto antiguo, gastado. Un llanto cansado. Eso me dio más miedo que si hubiera gritado. Señora, el cementerio está cerrado. No puede estar aquí ahora. Sentí que mi voz tembló. Ella giró la cabeza muy despacio. Y ahí entendí que no estaba tratando con una persona que se había colado por la noche. Porque cuando me miró, Rafa, me di cuenta de que había un problema. Uno solo. Simple, brutal. No tenía ojos. Donde deberían estar los ojos había una oscuridad uniforme, como una sombra fija. No sangre, no hueco, no herida. Solo una ausencia absoluta. Un negro inmóvil. No parpadeaba. No supe moverme. La mujer inclinó la cabeza como si quisiera reconocerme mejor. Y entonces hizo algo que hasta hoy me enferma el estómago cuando me acuerdo. Levantó la mano y señaló una lápida. No a mí. A una lápida. Yo conocía ese sector. Pensé que me pedía que la acompañara ahí, que tal vez quería rezar. Y fue eso lo que hice. Caminé lentamente hacia la lápida señalada, con la linterna temblando en mi mano. La lápida estaba vieja, comida por el musgo. El mármol estaba resquebrajado, pero el nombre aún se podía leer si acercabas la luz. Leí. Y sentí que el cuerpo entero se me congelaba. Mi apellido. Mi apellido estaba ahí. El mismo. La misma ortografía. Misma familia. Me quedé inmóvil. La linterna empezó a vibrar en mi mano. Volví a mirar hacia donde estaba la mujer. Ya no estaba. Pero el llanto seguía. Muy cerca. Demasiado cerca. Justo detrás de mí. El llanto se hizo más claro cuando giré. No la vi de inmediato, pero el sonido estaba justo a mi espalda. Era imposible que alguien pudiera moverse tan rápido en silencio. Apunté la linterna hacia todos lados. Nada. Solo niebla, piedras húmedas y ese murmullo que parecía venir de todas partes. Retrocedí hasta la caseta. Cerré la puerta, tragué saliva y me forcé a ver las cámaras. El monitor parpadeó. 5 pantallas mostraban oscuridad. Solo una, la del sector B, seguía transmitiendo. Y ahí estaba. Otra vez, parada entre las tumbas, mirando directamente hacia la cámara. Tan quieta que la imagen parecía una fotografía. Pero no lo era. Porque su cabello se movía. No por el viento. Por respiración. Respiración desde dentro. No sé cuánto tiempo estuve observando. De pronto, la imagen se acercó. No la cámara, Rafa. Ella. Como si hubiera empezado a caminar hacia el lente, un paso lento cada 5 segundos, directo hacia la pantalla. Mi mano temblaba sobre el control. Intenté cambiar de cámara, pero todas se apagaron. Solo quedó una imagen fija, cada vez más cerca. Hasta que la pantalla se volvió negra. Y en el vidrio reflejado vi mi propio rostro. Y detrás, el de ella, justo sobre mi hombro. Tiré el monitor al suelo. Corrí hacia la puerta. Afuera, la neblina se había vuelto tan espesa que apenas podía ver mis pies. El aire olía a tierra mojada, pero también a algo más. A hierro, a flor vieja. Me forcé a avanzar hacia el sector antiguo, convencido de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez alguna cámara vieja emitía interferencia. Tal vez estaba en un sueño. Pero cuando llegué, vi la lápida. Esa con mi apellido. Me arrodillé y limpié el musgo. Leí con cuidado. Inés Calderón, fallecida en 1921. Amada hija, nunca sola. Me quedé sin aire. Calderón. El mismo apellido que el mío, pero nunca había escuchado ese nombre en la familia. Nunca. La sensación de déjà vu me golpeó con fuerza. Como si algo dentro de mí reconociera esa tumba aunque mi mente no quisiera hacerlo. Un sonido metálico me hizo girar. La verja del muro norte se movía lentamente, aunque no había viento.
El perro callejero que siempre rondaba el cementerio estaba allí, con el pelaje erizado, mirando algo que yo no podía ver. De pronto, se echó hacia atrás, gruñendo. Y en ese instante, la escuché otra vez. Caminando. Pasos descalzos sobre el mármol. Lentos. Irregulares. Demasiado cerca. La linterna empezó a fallar. Cada vez que parpadeaba, la veía más próxima. Un destello, a 10 metros. Otro, 5. Otro, 2. Y en el último parpadeo, frente a mí. No me gritó. No se movió. Solo inclinó la cabeza, y del hueco donde deberían estar sus ojos empezó a caer agua. Gotas oscuras, pesadas, que caían en silencio sobre la piedra. Supe en ese instante que no lloraba. Chorreaba tierra y lluvia, como si su cuerpo estuviera absorbiendo la humedad del suelo. Di un paso atrás. Ella habló. Su voz no venía de su boca, sino del aire alrededor. Era el tipo de voz que sientes en el oído sin oírla. ¿Me dejaste? Yo negué, sin entender. ¿No te conozco? ¿Me dejaste sola? Repitió. El perro comenzó a ladrar furioso, pero en seco, como si el sonido se cortara dentro de la garganta. Y entonces todo el cementerio respondió. Lo juro, Rafa. Todas las estatuas de ángeles parecían tener sombra. El aire vibró, y de entre las tumbas se escucharon otros sollozos. Distintos tonos, distintas voces. Era como si la mujer no estuviera sola. Como si hubiera despertado a otros. Intenté correr, pero mis piernas no obedecían. Era como si el suelo me sujetara los pies. Ella extendió la mano hacia mí. Los dedos eran largos, casi transparentes, cubiertos de un polvo gris. No me tocó. Solo los acercó a mi rostro. Y en ese momento, Rafa, el aire desapareció. Literalmente. Fue como si el mundo contuviera la respiración. No viento. No insectos. No corazón. Nada. En ese vacío, escuché algo detrás de mí. Un susurro. Una voz masculina. Muy cerca del oído. Rubén, acompáñala. Giré. No había nadie. Cuando volví la vista al frente, ella ya no estaba. Solo el suelo húmedo, y sobre la lápida, una huella. Pequeña. De pie descalzo. Reciente. Volví a la caseta tambaleando. Las cámaras estaban encendidas otra vez, pero una imagen se repetía en bucle. La mujer caminando lentamente por el pasillo central, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Como si patrullara un territorio que no era suyo, o como si esperara a alguien. A la mañana siguiente pedí el traslado. Pero no me fui. Algo me lo impedía. Sentía que, si me iba sin despedirme, ella me seguiría. Pasaron solo 2 días, pero parecieron años. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro sin ojos, el agua cayendo, la voz que decía me dejaste sola. Comencé a sentir un olor persistente en mi ropa, una mezcla de tierra mojada y flor marchita. Lavaba el uniforme y volvía a oler igual después de unos minutos. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba volver. No por valentía, Rafa. Por una sensación extraña, como si ella me estuviera llamando. Como si algo hubiera quedado abierto esa noche, y cerrar la puerta dependiera de mí. Regresé al cementerio un jueves, cerca de las 11. El cielo estaba sin luna, pesado, gris. El encargado me miró raro cuando pedí entrar después del horario. «Rubén, ¿otra vez?», me dijo. «Ya no trabajas aquí». «Solo será un momento», mentí. Le dejé el coche fuera y crucé el portón. El aire era distinto. Ni viento, ni frío. Solo quietud. Los cipreses no se movían, y los insectos estaban en silencio. El perro que siempre me acompañaba no apareció esa noche. Caminé directo hacia el sector B. Cada paso resonaba como dentro de una caja de piedra. El suelo húmedo se pegaba a las botas, y el eco de mis pasos parecía seguirme a destiempo. 1, 2, y luego otro, medio segundo después, que no era mío. Cuando llegué a la tumba, la niebla se abrió como una cortina. La lápida seguía allí, con el nombre de Inés Calderón grabado en mármol. Solo que ahora tenía algo nuevo. Una rosa blanca, marchita, puesta con cuidado sobre la inscripción. Yo no la había dejado. Nadie más entraba allí desde hacía años.
Me arrodillé. Toqué la piedra fría. Y fue entonces cuando lo sentí. No bajo tierra. No en el aire. Dentro de mí. Una presión en el pecho, como si alguien respirara desde adentro. Un pulso ajeno. Un ritmo distinto al mío. Intenté levantarme, pero no pude. El cuerpo no respondía. El sonido de un paso detrás de mí me paralizó. Rubén, susurró la voz. Supe que era ella antes de girar. No quise mirarla, pero el cuerpo lo hizo solo. Estaba a pocos metros. El vestido estaba empapado, y del cabello le caía agua oscura. Caminaba descalza, dejando marcas en la tierra que se deshacían apenas aparecían. Cada paso sonaba hueco, como si pisara sobre madera vieja. Levantó el rostro, y los huecos donde deberían estar los ojos brillaban con una luz gris, tenue. No era fuego. Era algo más profundo, algo que dolía solo de verlo. ¿Por qué me dejaste?, preguntó. La voz era doble, una capa sobre otra. Una era la suya. La otra, la mía. Como si las dos hablaran desde el mismo lugar. No te conozco, intenté decir. Pero al pronunciar las palabras, el aire se quebró. La tierra bajo mis pies se hundió unos centímetros. El mármol de la lápida se rajó. Ella se acercó despacio. Cuando extendió la mano, sentí un frío tan intenso que dolía en los huesos. Me tocó el pecho, justo sobre el corazón. Nunca te fuiste, dijo. Y el aire desapareció. No recuerdo haber caído, pero lo hice. Todo se volvió negro. Solo escuchaba agua. Como si lloviera dentro de mis oídos. Desperté al amanecer, tirado frente a la tumba, cubierto de barro. La luz del sol me dolía en los ojos. Me levanté tambaleando. En mi camisa había una huella, una mano pequeña, de barro seco, justo sobre el pecho. Fui directo a la oficina del cementerio. El encargado me miró sorprendido. Rubén, dijo. ¿Qué haces aquí? Vine a cerrar un turno pendiente. Él frunció el ceño. No entiendo. Rubén, tú no trabajas aquí desde hace un año. Le mostré mi reloj. Marcaba 2:47. Congelado. La hora exacta en la que la vi por primera vez. Me fui sin mirar atrás. Desde entonces, no puedo pasar frente a ningún cementerio sin oír pasos descalzos. Y cada vez que me miro en el espejo, juro ver detrás de mí una silueta femenina, quieta, con la cabeza inclinada. Como si siguiera esperando que la acompañe. A veces, al cerrar los ojos, la escucho llorar otra vez. No con tristeza. Con alivio. Como si, al fin, alguien hubiera regresado. Y entonces entiendo. Ella no buscaba venganza. Buscaba compañía. Porque en algunos cementerios, Rafa, el verdadero castigo no es estar muerto. Sino recordar que nadie más viene a buscarte. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido. Buenas noches, Rafa. Me llamo Miguel Acosta, y durante 3 años trabajé como vigilante en el cementerio subterráneo de San Fernando, en las afueras de Granada. No es un cementerio común. No hay tumbas al aire libre ni flores frescas. Todo está bajo tierra, corredores de piedra, nichos antiguos, puertas de hierro y una humedad que se mete en los huesos. El lugar tiene una historia curiosa. Fue construido en 1889, cuando una epidemia llenó los cementerios de la ciudad y no había más espacio para enterrar. Los cuerpos se bajaban por un montacargas hasta las criptas, se sellaban las paredes con cal y se dejaban reposar en silencio. Décadas después, nadie quiso volver a abrirlo. Hasta que el ayuntamiento decidió convertirlo en un museo funerario. Y ahí entré yo, como vigilante nocturno. El primer día me advirtieron que las cámaras no funcionaban bien. La señal se cortaba en la cripta número 9, una galería lateral que no se abría al público. Según el jefe, el sistema eléctrico de ese sector estaba mal conectado, pero nunca encontraban la falla. Era un pasillo estrecho, lleno de polvo y olor a óxido, con una puerta de hierro que pesaba más que el miedo. Yo no creía en nada. Había visto gente morir, sí, pero nunca cosas raras. Hasta la tercera noche. Esa noche, Rafa, comprendí que hay silencios que no son vacíos. Son presencias que escuchan. Todo comenzó a las 2:28,
mientras hacía la ronda por el corredor principal. El aire estaba pesado, como si no hubiera oxígeno suficiente. A lo lejos, el sonido de las gotas cayendo del techo se mezclaba con un zumbido eléctrico que venía del subsuelo. Apagué la linterna un segundo para descansar los ojos. Y fue entonces cuando lo oí. Un golpe sordo, repetido 3 veces. Provenía de la cripta número 9. No era metálico, como una puerta. Era hueco, profundo. Como si algo dentro de la piedra quisiera salir. Encendí la linterna y avancé con el corazón en la garganta. Las paredes estaban cubiertas de moho, y cada paso resonaba como si caminara sobre agua. Cuando llegué a la puerta de hierro, noté algo extraño. El pestillo estaba abierto. Yo lo había cerrado al inicio del turno. Estoy seguro. Lo había hecho siempre. Empujé la puerta, y un aire helado me golpeó el rostro. El pasillo interior era más angosto que los demás. Solo cabía una persona de pie. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había huellas. 2 líneas de huellas frescas que se dirigían hacia el fondo. Y luego desaparecían, como si el suelo las hubiera absorbido. Avancé despacio, iluminando con la linterna. A los lados, nichos vacíos con los nombres borrados por el tiempo. El número 9 estaba al final, sellado con una placa de cemento. Pero la placa tenía una grieta vertical, del grosor de una mano. Por allí se filtraba aire. No aire frío, no. Aire tibio. Como si del otro lado todavía hubiera respiración. Tragué saliva. Me acerqué al hueco y escuché. Nada al principio. Luego, un murmullo. Muy bajo. No se entendían palabras, pero el tono era claro. Era una voz que rezaba. Lenta, cadenciosa, repetitiva. El tipo de oración que no busca consuelo, sino permiso. Me incliné un poco más. La linterna se apagó sola. Y desde dentro del muro, Rafa, una voz susurró tan cerca que sentí el aire en la mejilla. No bajes la luz, todavía. Retrocedí de golpe, tropezando con una piedra. Caí al suelo, la linterna rodó, y la puerta se cerró sola detrás de mí con un estruendo que hizo temblar el techo. Quedé atrapado. Golpeé con las manos, grité, pero el sonido no salía del todo. Era como si las paredes se tragaran mi voz. El aire empezó a oler a hierro y a tierra mojada. Y justo cuando pensé que iba a desmayarme, una pequeña luz se encendió dentro de la cripta número 9. Una llama, como de una vela. Débil. Inestable. Pero viva. Y en esa luz, vi algo moverse. Una sombra. No detrás de la pared. Dentro de ella. Como si las piedras respiraran. No recuerdo cuánto tiempo estuve golpeando la puerta. El sonido no rebotaba. Era como si la piedra absorbiera cada intento de escape. Solo se escuchaba mi respiración, y el eco débil de otra respiración que no era la mía. Venía de todas partes. Del suelo, del techo, de los muros. Era como si el aire mismo exhalara conmigo. La pequeña llama seguía encendida dentro de la cripta número 9. Era tenue, amarilla, pero suficiente para iluminar la grieta del muro. Me arrastré hasta ella, empapado de sudor y polvo. Al acercarme, noté algo nuevo. El aire que salía por la fisura tenía olor a incienso y tierra quemada. Y con cada exhalación, el polvo del suelo se levantaba, formando una bruma baja que se movía al ritmo de una respiración lenta, casi humana. Toqué la pared. Estaba tibia. No debería estarlo. Ese sector había estado sellado durante más de medio siglo. Pero el calor era real, pulsante, como si del otro lado hubiera un cuerpo vivo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sabiendo que no quería respuesta. El silencio duró un segundo. Luego, una voz, baja, masculina, respondió desde dentro. Guardia, tarde otra vez. El corazón me golpeó el pecho. La voz era áspera, con un tono cansado. No sonaba ni vieja ni joven. Sonaba, usada. Como si hubiera estado hablando por mucho tiempo, solo, esperando ser escuchado. ¿Quién es?, dije, con la garganta seca. El turno no termina. El aire cambió. El olor a incienso se volvió más fuerte, mezclado con algo que no quise reconocer. Carne vieja, humedad rancia, el aroma de lo que se queda atrapado demasiado tiempo sin aire. Me levanté y retrocedí,
pero el suelo vibró bajo mis pies. Un retumbo leve, como un temblor que no venía de la tierra, sino de abajo. De algo que se movía lentamente, empujando desde adentro. La grieta del muro se ensanchó apenas unos milímetros. Lo suficiente para dejar escapar un suspiro tibio. Y, por un instante, un sonido que heló mi sangre. El roce de uñas contra piedra. No sé si grité. Solo recuerdo haber buscado la linterna, que seguía en el suelo. La encendí y apunté hacia la grieta. El haz de luz atravesó el polvo y se detuvo sobre algo pálido. Una mano. Delgada, gris, cubierta de calorías. Una mano inmóvil, incrustada en el cemento, como si hubiera quedado atrapada mientras intentaba salir. Pero lo peor no fue verla. Fue que se movió. Apenas. Lo suficiente para abrir los dedos. El calor aumentó. Cada respiración era más pesada. Sentía el pecho apretado, los oídos zumbando. Empecé a escuchar susurros, pero no de una sola voz. Muchas. Repetían una misma frase, en distintos tonos. Ronda incompleta, ronda incompleta, ronda incompleta. Retrocedí hasta la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas. Nada. El metal no cedía. Intenté encender la radio. Muerta. El reloj marcaba 2:47. Congelado. Como si el tiempo también hubiera decidido dejarme encerrado allí. De pronto, la llama dentro del muro se apagó. Oscuridad total. Solo quedaban los susurros. Y la respiración. Esa respiración, que ya no era lenta. Era rápida. Cerca. Demasiado cerca. Algo rozó mi espalda. Frío. Húmedo. Giré y vi, por un segundo, una figura de pie en medio del corredor. No tenía rostro. Solo un casco viejo de guardia, corroído por el óxido, y una linterna de aceite en la mano. La luz de la linterna no iluminaba, absorbía la claridad. Y cada vez que se acercaba, el aire se volvía más pesado. El eco de sus pasos no coincidía con los míos. Y cuando paré, él siguió caminando. 1, 2, 3 pasos más. La linterna tembló. La figura se detuvo frente a la cripta número 9 y la señaló. No cierres, dijo, con una voz que sonaba igual que la mía. El muro se agrietó aún más. La piedra crujió, y un aliento caliente me golpeó el rostro. A través de la grieta, algo se movía despacio, empujando desde el otro lado. Pude ver un fragmento de rostro, cubierto de cal, los labios partidos, los ojos cerrados. Y un murmullo que se repitió una y otra vez, como si fuera una plegaria deformada. Abre la luz. Yo no recé, Rafa. No supe qué hacer. Solo cerré los ojos y me quedé quieto, esperando que todo terminara. Pero lo único que terminó fue el silencio. Porque lo que vino después, fue respirar conmigo. No recuerdo en qué momento dejé de golpear la puerta. Tal vez entendí que ya no servía de nada. El aire se había vuelto espeso, como si cada inhalación costara más que la anterior. Y entre mis propias respiraciones, escuchaba otras, más lentas, más hondas, más viejas. El suelo vibraba apenas, pero ese pequeño temblor bastaba para hacerme sentir que algo se movía bajo mis pies. Algo grande, arrastrándose despacio, como un cuerpo que recuerda el camino hacia la superficie. La grieta del muro seguía abierta. De su interior salía un vapor blanco, denso, con olor a cera derretida y humedad de siglos. La figura del guardia, esa sombra con casco y linterna, permanecía frente a la cripta. No se movía. Solo respiraba. Cada vez que exhalaba, la llama dentro del muro titilaba. Reuní el valor suficiente para hablar. ¿Quién es usted? Silencio. Solo el goteo lejano del agua desde el techo. ¿Qué quiere de mí? La figura inclinó la cabeza. Cuando habló, la voz salió doble, como si alguien más la repitiera desde dentro del muro. El turno no puede quedar vacío. Un ruido seco retumbó detrás de mí. Las puertas de hierro que daban al pasillo principal se habían cerrado solas. No podía ver nada más allá de unos metros. Solo esa grieta, respirando. Solo esa sombra, esperando. Entonces oí algo nuevo, un golpeteo metálico. Era rítmico, pausado. Parecía venir desde dentro del muro. Un sonido que reconocí al instante. Una pala.
A cada golpe, la grieta se abría más. El polvo caía del techo como nieve sucia. Yo retrocedía, pero no encontraba salida. La linterna parpadeaba. Y, en un momento de oscuridad total, escuché mi nombre. No susurrado. Dicho con claridad. Miguel. La luz volvió, y entonces lo vi. Dentro del hueco ya no había pared. Había un túnel. Corto. Negro. Al final, un rostro medio cubierto de tierra y calorías. Los ojos abiertos, inmóviles. Y en el pecho, una placa oxidada. M. Acosta Guardia. Mi nombre. Mi placa. Mi uniforme. Todo igual. Todo viejo. Todo muerto. La sombra del guardia se acercó hasta quedar a mi lado. Sin rostro. Sin peso. Solo la linterna, que ardía sin fuego. Me la tendió, despacio. Yo la tomé. Estaba fría. Demasiado fría. Y entonces entendí, Rafa. Nadie trabaja en esa cripta más de 3 años. Nadie se jubila. Solo se reemplaza. Cada guardia que entra, un día escucha el llamado. Y cuando lo escucha, ya es parte del turno. No recuerdo cómo salí. Dicen que me encontraron a la mañana siguiente, sentado frente a la puerta, con la linterna en la mano, mirando al vacío. El reloj del control marcaba 2:47, detenido. Como siempre. Renuncié. Pero nunca pude irme del todo. A veces sueño con ese túnel, con el aire tibio que sale de las grietas, con el susurro que repite no bajes la luz. Y cuando despierto, mi habitación huele a cal y humedad. La linterna está sobre la mesa, aunque juro haberla dejado en el cementerio. A veces la enciendo. Y cuando lo hago, veo polvo moviéndose en el aire, como si alguien respirara frente a mí. No digo nada. Solo bajo la mirada y murmuro. Turno cumplido, señor. Porque sé que allá abajo, en la cripta número 9, alguien sigue esperando su relevo. Y cuando el reloj marque otra vez las 2:47, quizás me toque volver a bajar. Entre la fe y el miedo, el corazón busca sentido.